Rodeado de formaciones rocosas y elevaciones que crean bahías con preciosas playas, Manzanillo es la joya de la costa del Pacífico mexicano. La ciudad es conocida como la capital mundial del pez vela y también posee el puerto más importante del país. En Manzanillo presenciamos bellos atardeceres que bañan de oro sus cálidas aguas. El delicioso clima tropical de Colima es el paraíso para las orquídeas y el hogar de los reptiles más famosos de México, las iguanas. Manzanillo está unido al mundo por tierra y por mar. Desde el avión podrás admirar impresionantes paisajes coronados por el complejo volcánico Nevado de Colima, donde se ubica el volcán de fuego, el más activo de la República Mexicana. Nos detuvimos a ver este increíble paisaje que está al lado de la carretera. Vean lo hermoso que es. A lo lejos puedo ver unos barcos y un par de montañas también. Y Manzanillo lo que tiene son hermosas playas, bañadas por el Océano Pacífico, con arenas oscuras que hablan de la historia volcánica, el origen volcánico de Colima. Aquí vemos un hecho interesante. La bahía está rodeada por grandes montañas, por cerros. Manzanillo es un excelente sitio para hacer senderismo, rutas de montaña a lo largo de la playa y tener estas vistas paradisíacas que recuerda a Río de Janeiro. Entonces es la combinación perfecta, montañas y playa. Y atrás, grandes buques que vienen del Pacífico o de Norteamérica. Manzanillo ya se ha convertido en el primer puerto de importancia a nivel nacional. Estamos viendo lo que es la bahía, tenemos algunas playas que se ve La Boquita, se ve Club Santiago, se ve Las Brisas y sobre todo se ve el puerto de Manzanillo. Lo que más me gusta de Manzanillo es que puedes hacer snorkel para ver una gran biodiversidad de peces y es espectacular porque te puedes bañar tanto jóvenes como familias. Son aguas muy tranquilas, unas playas muy bonitas en donde puedes practicar el surf. Manzanillo es un lugar muy noble porque tenemos selva baja, caducifolia y semicaducifolia y esto hace que haya paisajes muy bonitos cerca de la costa. Puedes hacer senderismo, avistamiento de aves, saborear la gastronomía de Manzanillo y un claro ejemplo es el ceviche o el pescado zarandeado. Es muy delicioso. El imponente Cerro del Toro da la bienvenida a Manzanillo. Ya en el centro histórico de la ciudad verás desde cualquier punto al monumento del pez vela, en reconocimiento a la ciudad que ostenta desde hace años la capital mundial del pez vela. Se ganó este título porque en un día se llegaron a pescar hasta 330 peces de esta especie. La efigie del pez vela mide 25 metros de altura y pesa 70 toneladas. Estamos recorriendo el centro de Manzanillo y la verdad que está muy bello. Tenemos toda la bahía allá y los barcos gigantescos junto al puerto. Y acá atrás tenemos ¿a quién? Al pez vela. Que es grandioso. Es un pez que abunda demasiado aquí en Manzanillo. Exactamente, y lo pescan. Es muy valioso para todos los amantes de la pesca y aquí en el Océano Pacífico lo pueden encontrar. Ahora, chicas, vamos a hacer la posición del pez vela. Salto del pez vela. ¿Qué te parece Manzanillo? Me parece hermoso, la verdad. Se siente una tranquilidad, una paz. Las familias aquí disfrutando. Enfrente tenemos el mar. Está hermoso. Pues realmente debo de confesar que estoy un poco sorprendida porque
lo poco que había escuchado de Manzanillo, yo me lo imaginaba que era un poco más industrial, que no era una playa tan bonita. De hecho, me está gustando muchísimo más que Puerto Vallarta. La arena es muy limpia, no encuentras muchas piedras como en algunas otras playas cercanas de aquí. Y en pleno centro de Manzanillo se encuentra un oasis para las iguanas. Aquí se protegen a cientos de iguanas. Esa es la labor del iguanario Archundia. Nos encontramos con Ramón y él tiene una unidad de manejo ambiental, UMA, localizado en el centro de Manzanillo. Tenemos alrededor de 1000 iguanas. 1000 iguanas, imaginen qué le inspira a cuidar las iguanas. Nosotros estamos enfocados 100% a lo que es la protección. Esta es una unidad de manejo ambiental para que vengan las familias y vean que no maltratamos animales, no consumimos animales, no matamos animales, no vendemos animales, no compramos animales. Y al ser una unidad de manejo ambiental o UMA, ellos tienen el permiso para tener tantos ejemplares. Para realizar labores dentro de las cuales se mantengan ejemplares en cautiverio, ejemplares que normalmente no se podrían mantener en cautiverio, con fines ya sea de reproducción controlada, sostenible, o de rescate y rehabilitación de fauna, como es el caso aquí. ¿Desde cuándo empezaste a tener iguanas? Pues yo tengo más de 40 y tantos años, unos 48 años con ellos. 48 años. ¿Y no se ha convertido usted en iguana? Pues casi. ¿Qué es lo que más les gusta de ellas? Son muy pasivos, no son agresivos, es un animal que no te representa ningún peligro hacia el hombre, pues. En México tenemos dos especies de iguanas. La iguana verde, que se encuentra más localizada en la parte de la península de Yucatán o en el sur de México, pero aquí en la costa tenemos el garrobo predominante. La iguana negra. Mucha gente le dice a estas garrobos o panchos, que es el negro. Viven precisamente en rocas, en casas que tienen teja y ellos encuevan. La iguana verde viven en los árboles, en las ramas de los árboles. Y la iguana es un reptil, es decir, ella necesita del calor del sol para salir y moverse, activar su metabolismo. Hoy estamos haciendo un poco de viento y ellas están resguardadas. Sí, les afecta pues porque ellas ocupan mucho el sol. Y ahorita me empezó apenas a salir el solecito, empiezan a calentar, pero está muy fresco para ellos. El albergue no solo ayuda a las iguanas, también aquí viven otros inquilinos rescatados. Ramón, además de tener un iguanario, también tiene unos mapaches. Y los mapaches son unos animales muy simpáticos que están presentes en toda América del Norte. En México se encuentran en todos los estados y llega incluso hasta Colombia. Es un animal muy bello, un mamífero. Esos animales son ya mansitos, ya nosotros ya convivimos con ellos. Y también acá tenemos Jabalíes, el pecaril. Estos sí son un poco agresivos en su hábitat. Por ejemplo, en el campo, en el monte, te ven una manada de animalitos de esos y se te echan encima. La gente que es de rancho las consume mucho. Bellísimo. Son cazados y tienden a defenderse. Es como si fuera un puerquito. ¿Y son inteligentes? Sí, son inteligentes. Por ejemplo, yo les hablo y te reconocen. Están reconocen. Ven, Chofi, ven. Chofi. Ven. Incluso podemos encontrar algunos cuatís. Woody, ven. Ay, qué bonita niña, qué bonita. A ver, este se llama Guri. Sí, son bravos. Te da la manita. Mira. Ay. Dale, pítale. Ven. Ven. Ay, bonita, pobrecita. Ve, déjale ahogar la trompita, la pancita. Ay, bien bebecita, babecita. Estoy alimentando a una de las iguanas. Esta es una hembrita adulta. Están en el sol cuando tienen frío, cuando necesitan activar su metabolismo. Se van a la sombra cuando no. Se alimentan de materia vegetal. Son semi-arborícolas, pero principalmente arborícolas, de hecho. Siempre las ves en los árboles, las ves entre las ramas. Lo que más me llama la atención es su morfología. Si uno los observa de cerca, particularmente la parte del rostro, el arreglo de las escamas que tienen es algo muy único en cuanto a lagartijas.
En cuanto a reptiles, de hecho, me encanta observar las distinciones en los tipos de escamas y las formas de escamas y los colores de estas escamas. O sea, si observas cada una de las partes de su cuerpo, tienen un arreglo bastante sofisticado que resalta muchísimo entre las lagartijas. ¿Te gustaría ser una iguana? Depende de la iguana. De las cosas que menos me gustaría hacer en el mundo es un macho de iguana no dominante. Las únicas iguanas que viven bien son los machos dominantes de cada comunidad. Tiene acceso al territorio, a la comida, a las hembras, a todos los recursos. Tiene un nicho ecológico importante. ¿Para qué sirve la iguana en el medio ambiente? Y el animal consume frutas, puede consumir cosas y al tiempo de hacer sus necesidades fisiológicas, pues va reproduciendo arbolitos, plantas, todo lo que sea. Es un dispersador de semillas. Come muchas frutas, Sí, contribuyen el a... animalito vive en las ramas, en los árboles y va defecando. Y donde cae, pues nace la semilla que comió en la fruta o en la verdura, lo que haya comido. ¿Y cuál es el estado de conservación de las iguanas en México? ¿Cree que todavía hay muchas? Por la depredación, si tú, por ejemplo, aquí en Manzanillo caminas ciertos lugares, no vas a ver iguanas. Antes había muchas. Antes sí había muchas. ¿Por qué? Porque la gente empezó a consumirlas y no le interesaba matar machos o hembras o lo que fuera. Ellos comían animales. Entonces, si caminas lugares, por ejemplo, cerros allá de aquel lado, ya no vas a ver muchas iguanas. Ay, no. O muchas veces nomás por matarlas, por cazar. Por eso hay que felicitarlo por su trabajo, porque usted está ayudando a la conservación de esta especie. Lo que pueda uno aportar junto con mi familia también y con mucha gente más que nos han apoyado y que creen en nosotros y que creen en los animales. Pues. No son depredadores, pues, por decirlo así. El consumir iguana está presente en la costa de muchos estados de México. Y hay comunidades que todavía lo siguen haciendo. Sí, sí. Mole de iguana, tamal de iguana. En ciertos lugares sí, todavía sigue la costumbre de consumir. En Manzanillo, 100% hemos manejado que tiene riesgos. Como yo o mucha gente aprendió a no consumirla. Es portadora de la salmonela. Nosotros en mi familia no la consumimos. Y son ejemplares muy valiosos. En otros países la gente los compra a muchos dólares. Sí, exactamente. Estos animales, por ejemplo, nos han visitado gente de Israel y ellos han comentado pues, que esos animales pueden valer hasta 20,000, 30,000 pesos. Un ejemplar como esos que tenemos aquí. Es un animal que no es agresivo, es un animal pasivo, tiene mucha tranquilidad. Ahorita que pasemos para allá, para las observes que son muy tranquilas, muy quietas. La historia de cómo muchas de las iguanas llegaron aquí es lamentable. Esta la atropelló un carro. Nos dijo el muchacho que un coche le rompió la columna. Sí, nos las traen golpeadas, inclusive vienen hasta macheteadas y las curamos, pues, vienen sin partes de sus colas, de sus patitas, de sus manitas. Sobreviven muchas. Ahorita la ponemos en el solecito y ya. Ahorita la pongo un poquito en la arena. Ella no ha comido ni tomado agua desde que la trajeron. ¿Tiene posibilidad de sobrevivir? Sí, se van a andar arrastrando nada más. Sí. Ya con las patitas no puede. No hace nada, no nos hace nada. Nosotros somos los que les hacemos daño. A esta iguana le cortaron sus dedos, sus uñitas, tiene una pata quebrada. Les arrancan los deditos o la cola cuando nacen chiquititas. No puede trepar como debe de ser, se arrastra al caminar. Le hirieron en la pata y tienen que curarla para que no se le infecte. Llega la gente y las golpea. Ha traído una señora iguanas chiquitas, sin patas, porque se les mandan a sus niños de mascotas, les amarran un hilito. Les arrancan las 4 patas, se les arrancan y nos traen el puro cuerpecito. No sobreviven. Tomar conciencia a las mamás que no son mascotas. Nada bueno que decir sobre las personas que pueden llegarle a hacer esto a un animal. ¿Qué nos espera? Me da hasta asco pensar en el hecho de que las personas que se atreverían a hacer esto, que les gustaría ocasionarle sufrimiento y daño irreparable a un ser vivo, pueden estar entre nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Qué horror, pero pues qué bueno que aquí se haga una labor para contrarrestarla. Son iguanas que han sido heridas, están lastimadas. Esta, por ejemplo, fue atropellada y ahora la trajeron aquí a rehabilitar. Ellos lo reciben y les salvan la vida a las iguanas. Han venido iguanas con machetazos. Sí, machetazos, sí, las machetean a matarlas. Pero no todo es triste porque ellos han logrado recuperar a muchas de ellas, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Ella tiene esperanzas? Sí, esta sí. Esta posiblemente viva poquito porque la atropellaron, esa sí no
Ay, Esa nomás está golpeada esta. sí, y qué grandota. ¿Cuántos años debe tener para que sea una así? Arriba de 6, 7 años. Lo máximo que pueden medir son 2 metros. 2 metros. Y su peso puede ser de 10 kilos para abajo. Increíble. Es que esas son pequeñas. Pero los machos que están allá, unos anaranjados, ahorita vamos a pasar a ver, esos sí pueden medir de 2 metros. Son los alfas. Las garras. Las iguanas tienen capacidad de regeneración caudal, es decir, que si mochas una parte de su cola, pueden regenerarla. Ahora, la regeneración no es perfecta, no sale de la manera en que estaba antes. Aquí podemos ver un ejemplo de ello. Noten la textura, los colores, el grosor de la cola en todo esto hasta llegar aquí. A partir de aquí se vuelve más delgada, pero un dato bastante curioso es que el color de la parte que se regenerará dependerá de desde dónde la cortes. Entonces, por ejemplo, aquí la cortaron desde la parte negra y salió negra, pero si fuéramos a cortarla desde aquí, el resto de la cola saldría naranja, porque esas son las células replicándose para generar el resto de la cola. El suborden Sauria, que comprende a buena parte de las lagartijas al menos, incluye muchas especies con capacidad de regeneración caudal. Digo, no regenerarían una pata, regenerarían parte de la cola. Entonces, es muy común encontrarse algunas especies de lagartijas cerca de nuestras casas que cuando las molestas un poco pueden llegar a desprender su cola voluntariamente. Y algo muy curioso sucede aquí, que es que la cola se sigue moviendo. Eso nos da una pista sobre el propósito de esta adaptación, que es que cuando un depredador la está fastidiando, tengan ese recurso de desprender su cola y que la cola distraiga al depredador por un momento mientras la lagartija tiene oportunidad de huir. Con las iguanas sucede algo distinto, sin embargo, que es que la razón por la que la regeneran tiene más que ver con la importancia que tiene la cola en términos de defensa, de cómo puede imponer su voluntad ante otras iguanas. Wow, creo que nunca había cargado una iguana, mucho menos de este tamaño. Ay, qué hermosa. Oiga, Ramón, y nos dijeron que usted ya ha ganado premios. Usted está entre los 100 imperdibles de Colima. Sí. Felicidades, un sitio imperdible para conocer y aprender de la conservación de las iguanas. My name's Julia Mackey and I'm from St. Louis in the United States, and we've been visiting Manzanillo for about 6 days. We found the landscape absolutely beautiful, and we've loved seeing the culture and getting to know some people here and the iguanas here. And we'd encourage anybody to come visit and see it for yourself. Les encanta el plátano, lo que es papayo, plátano, mangos, tortillas. Inclusive hay momentos que me dan 10, 15 cajas de plátano, las ponemos en el piso y todos se acaban. Pelean, el macho por lo regular corre a otros machos, porque son dominantes pues. Si quieren apoyar el iguanario, pueden traer fruta que ya esté madura, muy madura, pasada, que se la pueden dar a las iguanas. Ellas la van a digerir con mucho gusto y la van a aprovechar. Comen plátanos, papayas. Entre más maduras, mejor. Si deseas apoyar la labor del iguanario Archundia, puedes comenzar visitando el lugar para así tomar conciencia sobre las iguanas. Pues los invito a todos que vengan al iguanario Archundia a ver ahora las iguanas. Ahorita están en apareamiento. Pueden venir a comprar playeras, tazas, llaveros, portaimanes, tratar de ayudarnos aparte de las donaciones. Aquí estamos abiertos, puede ser de las 10 hasta las 4. Pues sí, la gente que guste apoyarnos puede traer plátanos, papayo, mangos, todo maduro, whiskas para los mapaches y los cuatí, y hojas de espinacas, acelga, lechuga, perejil, cilantro, todo eso. Estamos en un canal que se encuentra justo afuera del iguanario y pude fotografiar varias especies de aves acuáticas, muchas de las cuales ya tenía bastante rato queriendo
captar. Una de esas, que creo que fue mi favorita, fue el pájaro serpiente, de nombre científico Aninga aninga. Ahora, es una ave extraordinaria que solamente había podido ver 1 o 2 veces en mi vida. Esta es la primera vez que la puedo fotografiar bien. Se le llama pájaro serpiente porque, bueno, para empezar, observen ese pico largo. Y observen el cuello, que también es bastante delgado, bastante estrecho y muy largo en proporción al resto de su cuerpo. Lo que hacen estos animales es que literalmente se sumergen, se meten debajo del agua y nada y caza debajo del agua. Utiliza su pico como un arpón, entonces va detrás de los peces y una vez que localiza uno y lo tiene justo enfrente, ¡pam!, lo clava con su pico, y eso es algo bastante raro en las aves. Otras de las especies que vi incluyen la garceta verde, de nombre científico Butorides virescens. Es una garcita pequeña de este tamaño, se llama garceta verde, pero en realidad es de varios colores, incluyendo tonos de azul, tonos de violeta, tonos de amarillo. Es una ave muy bonita. Hay 3 ejemplares, aquí hay uno, aquí hay otro y allá se fue volando otro. Y justo mientras estábamos grabando, pasó volando un hermosísimo martín pescador verde, de nombre científico Chlorocerile americana. Otra es la garza nocturna de corona clara, nombre científico Nyctanassa violacea. Es una ave padrísima, logré fotografiar un ejemplar adulto. Por supuesto, una de las garzas más hermosas de todo el planeta es la gran garza blanca, de nombre científico Ardea alba. Es una ave gigante, yo creo que me ha de llegar como por acá. Estaba tan cerca de mi cámara que ni siquiera alcanzaba a salir completa en la mayoría de tomas con este lente. Don Ramón nos trajo atrás de su predio un pequeño arroyo, un canal. Un canal. Donde viven los cocodrilos. Tenemos aquí unos 4 cocodrilos más o menos. Uno de ellos aquí viene y se echa, o descansa, o duerme. ¿Lo has visto? Sí, aquí se pone, aquí en esta área, toda esta parte. Aquí recorre él esto y aquí va buscando lugares donde no lo moleste la gente, donde no lo vayan a apedrear, porque la gente los apedrea. Ellos buscan lugares como para protegerse. El iguanario Archundia podría ser el último santuario para las iguanas en todo Manzanillo. El mercado de mascotas está plagado de iguanas y es bastante tentador para un padre de familia que va caminando con su hijito cumplirle ese capricho de llevarse a la casa esa iguanita verde que tiene más o menos este tamaño, sin saber que eventualmente se convertirá en un animal de hasta 2 metros de largo, que va a tener muchísimos requisitos, tanto nutrimentales como de hábitat, que la mayoría de hogares no pueden cumplir y mueren en condiciones muy lentas y de bastante sufrimiento. Entonces, consideran 2 veces antes de comprar una iguana. Es un compromiso enorme, tan enorme como la iguana en sí, ¿verdad? Además, no son animales que realmente podemos llamar mascotas. Un rasguño, una mordida, un coletazo de un animal que está adaptado para defenderse de depredadores como celotes hasta jaguares, no es algo bonito de recibir. Aquí las iguanas están más cerca del lugar al que pertenecen, a la naturaleza de Manzanillo. Todo este lugar está repleto de iguanas, los árboles están totalmente cubiertos. De hecho, tomé algunas fotos donde está el pájaro serpiente y por un lado una iguana conviviendo de forma totalmente tranquila. Además de las aves, eso que está justo ahí es una tortuga acuática del género Trachemis. Estamos en el mero corazón de la ciudad de Manzanillo. Entonces, el hecho de que podamos apreciar toda esta fauna tan diversa en medio de la ciudad, en medio de la urbe, es algo bastante extraordinario. Después de admirar a las iguanas, fuimos a uno de los mejores miradores de Manzanillo, el Faro de Campos. Esta ciudad ha sido una población portuaria desde su nacimiento, y parte esencial del éxito de su infraestructura marítima es su faro. Vean qué maravilloso, nos encontramos en el Faro de Campos con una vista de verdad inolvidable. Vean cómo las olas del Océano Pacífico golpean en este peñasco. Manzanillo tiene una característica que cerca de su costa hay muchas montañas y la fuerza del mar, del océano, va erosionando estas paredes de piedra para formar la arena dorada que baña las playas de Manzanillo. El Faro de Campos se localiza sobre un cerro de aproximadamente 120 metros de altura, al extremo norte de la playa de Campos, a tan solo 20 minutos del centro de Manzanillo. Este faro es una torre con 12 metros de altura, de color blanco, fue construido durante el Porfiriato y es de gran utilidad para la navegación marítima. Desde su privilegiado mirador se contempla un panorama impresionante, por una parte la laguna de Cuyutlán y por otro lado gran parte del puerto de Manzanillo.
¿Qué les está pareciendo, chicas? Está hermoso. Creo que es la primera vez que estoy en un faro. De verdad, nunca había estado en un faro. Tenemos todo el Océano Pacífico, estamos sobre un cerro. Este faro tiene 12 metros de altura y es esencial para que Manzanillo se convierta en un puerto de gran calado, el principal de México y uno de los mejores de América Latina. Claro. Número 1. Number 1, para los que no sepan español. La historia del faro es larga. Esta es la tercera estructura marítima que busca mejorar el funcionamiento y seguridad del puerto, pues el primer faro fue arrasado por un incendio y el segundo, un terremoto, lo afectó gravemente. En el siglo XIX Manzanillo era una ciudad pequeñita, pero ya se vislumbraba que iba a ser un puerto de gran calado. En aquel entonces tenían en el Cerro del Vigía una lámpara, que ahora podemos ver el asta presente en este faro. En el año 1900, Porfirio Díaz decide construir este faro de 12 metros de altura con una lámpara que trajeron desde París. Para llegar a esa lámpara tenías que subir una escalera de caracol de 12 metros de altura. En los años 30 hubo un terremoto que destruyó parte de la infraestructura. Lázaro Cárdenas decide construir los alrededores del faro. Deja de ser de madera y finalmente es de cemento. Podemos ver que es una edificación mucho más grande. Gracias a este faro, muchos barcos de gran tamaño pueden entrar al puerto de Manzanillo y hoy por hoy han convertido a este puerto como el más importante de México y uno de los mejores de América Latina. Los puertos mexicanos son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las industrias del país. Gracias a la ubicación estratégica y privilegiada, México tiene rutas de navegación hacia todos los continentes por el Océano Atlántico y el Pacífico. El puerto de Manzanillo se coronó como el puerto más importante de México, gracias a la gran cantidad de mercancías que se movilizan por año. Los buques que salen o llegan allí provienen de países de la cuenca del Pacífico, con mucho intercambio comercial, como por ejemplo China, Japón, India o la costa oeste de Estados Unidos. Desde el puerto de Manzanillo se exportan productos mexicanos como la cerveza, azúcar, cobre, acero, carbón y resina. Vengan acá, por favor. Estamos viendo que aquí tenemos un peligro eventual corriente de rayo, pero es eventual, entonces no se preocupen. Para disfrutar del atardecer fuimos a la playa más tranquila de Manzanillo, la playa de Peña Blanca. Para llegar aquí hay que atravesar un tramo de terracería. Su horizonte infinito de mar y cielo generan profundos sentimientos de calma y libertad. Una de las cosas que tienes que hacer en Manzanillo es Venir a ver el atardecer en Peña Blanca, está hermosísimo. tenemos todo el Océano Pacífico y esta peña gigantesca con guano, por eso es blanco y el guano es La caca de las palomas. así es el excremento de las aves marinas. Pero lo vas a ver muy bonito, muy pintoresco, y unas imágenes impresionantes de dron y a disfrutar este atardecer mágico. La playa Peña Blanca. El nombre de Peña Blanca viene del color blanco, producto del guano de las aves marinas que han cubierto el islote. Este monumento natural se ha convertido en un lugar de referencia para Manzanillo y el estado de Colima, un sitio de observación para aves marinas residentes y migratorias. Eso es todo lo que necesitamos. Un bello atardecer. Pues en la roca de allá acabo de ver muchos cangrejos, pero grandes. No, allá había unos sobre las rocas que estaban más grandes que mi mano. ¿De qué color? Eran rojo oscuro. Para pasar la noche elegimos el Hotel Star de Manzanillo,
el cual está a pie de la playa Las Brisas y a 10 minutos del centro de la ciudad. Estamos felices. ¡Wow! Está increíble. Bienvenidos a Manzanillo. Al día siguiente, los rayos del sol nos invitaron a seguir recorriendo Manzanillo. Dormimos súper rico en el Hotel Star, aquí en Manzanillo. Y vean el Océano Pacífico en todo su esplendor, el océano más grande del mundo. Vean qué hermoso amanecer. Imaginen, Colima es un estado tan pequeñísimo, pero podemos estar en el mismo día, en un lugar a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, y ahora estamos a 0 metros. Y en una diferencia de pocas horas, aquí puedes respirar el aire fresco del océano. El clima tropical de Manzanillo lo convierte en un vivero natural. Flores de muchos colores aparecen durante todo el año. Así que un punto imperdible es contemplar las hermosas especies de plantas del orquidiario. México es un país con mucha biodiversidad de orquídeas. Tenemos más de 1.200. Nos comenta usted que además de orquídeas mexicanas, aquí también tiene orquídeas de diferentes partes del mundo. Son orquídeas asiáticas que se han importado de Tailandia, Malasia, de Singapur. Veo un común denominador en los países que mencionaste. Las orquídeas se dan principalmente en los trópicos. En las laderas de las montañas encontramos muchas orquídeas. Casi el 90% de las orquídeas del mundo están en la franja tropical del planeta, entre los dos trópicos, ¿no? México tiene 75% de su territorio ahí, por eso tenemos 1.200 especies. Pero Estados Unidos ya solamente tiene 200 especies nativas. Y Canadá, que está súper al norte ya y con climas muy gélidos, solo tiene 8. Y de esas 8, las 8 son terrestres. Pobrecitas. Tu vivero es inmenso. ¿Cuántas orquídeas en promedio tienes en este momento? Bueno, en el vivero hay alrededor de unas 350,000 plantas, yo creo, en este momento. Es un sueño hecho realidad, a Dios gracias. Estamos replantando, como pueden ver, y produciendo más plantas chiquitas, propagando en laboratorio y por otro lado en campo, buscando regresar con más producción para ustedes. Esta preciosa orquídea asiática, rubí, así la vendemos. Vean el tamaño de cada flor individual, es grandísima. Mira, tenemos Epidendrum acá, en este caso de color naranja, con un muy buen tamaño de flor, un racimo bello. Es una planta bastante tolerante al sol. El color naranja es poco común en flores y es algo muy valioso de Epidendrum. Que un ser vivo genere colores intensos requiere un gran gasto energético. El hecho de que una flor tenga colores tan intensos está diseñada para ser muy atractiva para el polinizador. Profesionales para engañar, porque los insectos son atraídos sexualmente y creen que van a copular, ¿no? Cuando entran a la flor, luego se dan cuenta que no es un insecto de su tipo, que es una flor. Cada orquídea de las 30,000 que hay reportadas como especies en el mundo tiene un único polinizador que es endémico del lugar de donde son originarias. Entonces, cuando tú las sacas del campo y las llevas a casa, lo más probable es que estás ayudando a que se extingan, porque aun cuando las cuides bien, los polinizadores no van a estar ahí y entonces a la larga no habrá semillas. Van de la mano, ¿no? Hay una simbiosis entre los polinizadores y la evolución de estas orquídeas. Perfectamente sincronizado en la naturaleza. Y hay una orquídea en especial que ha condimentado los restaurantes del mundo entero. La vainilla. Y la vainilla se origina en Mesoamérica y tiene una estrecha relación con los totonacas. Vainilla planifolia y vainilla pompona. Las dos mexicanas son las dos especies más comunes en el mundo de vainillas y se fueron de México para colonias francesas. Isla Reunión, Isla Guadalupe son áreas que producen mucho. Y con que México nos quedamos atrás, Jorge. Fíjate que
Producimos como un 3% del mercado mundial, siendo el país de origen. Claro, pero nos hemos especializado en una vainilla gourmet. Es cierto, la vainilla mexicana sigue teniendo un nombre muy importante y se sigue exportando a muy buen precio. Además de contar en la naturaleza todavía con los polinizadores naturales. Como la abeja mexicana. Esta es una vainilla, de hecho, mira, que normalmente se colocan sobre troncos de árboles o incluso de postes especialmente diseñados para una plantación de vainillas. Son plantas epífitas, aéreas. Hay que siempre asegurar que la raíz tenga mucha oxigenación. Me encanta la vainilla, es mi sabor favorito. Aunque no está floreando en este momento la vainilla, su orquídea es muy bella. Es una flor blanca y grande y es 100% mexicana. En el orquidiario se poliniza manualmente para asegurar el éxito de las plantas. Bueno, nosotros polinizamos manualmente, generamos frutos que tienen semillas. Esos frutos se llaman vainas o pods en inglés, como la vainilla. La vainilla, lo que nosotros consumimos o compramos, es precisamente la fruta de la orquídea vainilla, de la guía, y esa tiene muchas semillas adentro. Pero las semillas de las orquídeas, a diferencia de otras plantas, no tienen reservas de energía. Son embriones desnudos que son mandados a la buena de Dios al aire y tienen que caer en un lugar donde haya una simbiosis con una colonia de hongos, si no, no germinan. Wow. Entonces, aun cuando salen miles de una fruta, casi todas se mueren y solo las que caen en las yes de los árboles, donde hay humedad y materia orgánica, generalmente germinan. Por eso las encontramos arriba en los árboles. Y justamente en las faldas del volcán de fuego, en los recorridos que hicimos en los senderos, encontramos varias orquídeas. También son un símbolo de la salud ambiental del bosque. ¿Cuánto es lo que dura la orquídea? Bueno, depende del cuidado, pero en general son plantas que pueden durar toda la vida. Las orquídeas son plantas que se van renovando a sí mismas y un ejemplo de ello es que estas cañas que no tienen hojas ya, en el caso de este tipo de orquídea que se llama Dendrobium, son áreas más viejas que ya florecieron. Y después está esta, que es la que tiene flor ahorita, y posteriormente viene un nuevo crecimiento aquí. Y de la parte inferior de la planta, se llama la corona, van a estar brotando siempre nuevos brotes. También estas cañas viejas tienen nudos o yemas que pueden ser utilizados para producir nuevas plantas, como esta. Se podría decir que la vida es ilimitada. Entonces, si yo me llevo una orquídea de estas y la flor muere, no la tengo que tirar. Aun cuando la planta a veces parece muerta, puede volver a brotar desde sus yemas con nuevas plantas. Este vivero tiene más de 300,000 plantas de orquídeas. México es un país biodiverso en orquídeas. Tenemos más de 1,200 especies, pero muchas de ellas están en riesgo porque la gente las extrae del bosque. Y ellas necesitan un ambiente tropical para sobrevivir y cada vez hay menos territorio donde ellas puedan crecer. Por eso es muy importante la labor de los orquidiarios. Y si ustedes quieren tener una orquídea en la casa, pueden venir a un vivero como este que esté certificado y así pueden aprovechar de la belleza de estas plantas. Qué lindas son. Y que todo lo que tú compres no sea extraído, que sea reproducido racionalmente. Permite que los coleccionistas serios, los aficionados, amateurs, puedan tener también en sus casas plantas que a veces se vuelven la fuente para poder reconstruir poblaciones. Al conservar especies que en vida silvestre tienen cada vez menos condiciones para sobrevivir por la destrucción de su hábitat, la labor de conservación de los orquidiarios se vuelve fundamental. Ellos lo que están haciendo es dividir plantas. Tenemos plantas madres que se dejan crecer libremente y no se venden por años para que luego de ahí se pueda dividir vegetativamente. Y es lo que ellas están haciendo, están sacando pedazos más pequeños de plantas para que puedan después crecer ya y llegar hasta floración para su venta. Se quitan los bulbos podridos. Estos son bulbos. Es para cuando la planta se ponga ya en la maceta ya no se infecta los demás. Y son puros bulbos. Las orquídeas han existido en el planeta Tierra mucho antes que nosotros, desde hace 85 millones de años,
Incluso prosperaron junto con los dinosaurios. De repente la gente que piensan que son delicadas decía, bueno, pues son más fuertes que los dinosaurios, por lo pronto. Sobrevivieron al asteroide. Lo cual hace saber que no son delicadas, son demasiado fuertes. Y han evolucionado y por eso se han ido a vivir como plantas epífitas arriba de los árboles. Eso les ha permitido sobrevivir a través de los siglos. La orquídea puede tomar nutrientes del aire mismo a través del polvo que se mueve en el aire. No solo por las raíces, que es la mayoría de las plantas, sino muy efectivamente a través de sus hojas también. Y de sus tallos, dependiendo del tipo de orquídea. En realidad son como súper aptas para agarrar recursos de donde puedan, son muy eficientes. Por lo mismo, cuando echas dosis de fertilizantes, siempre hay que irse a las dosis más suaves, porque si no se queman las hojas. Si tú les das un fertilizante muy cargado, como para otras plantas, las orquídeas se empachan, haz de cuenta, porque son súper eficientes, no necesitan tanto. Y el ingrediente más importante es el amor. Acuérdate que son plantas vivas y si tú les hablas, les pones música y las acaricias, ellas van a regresarte y sonreír con flores para ti. Es importante recordar al regar que las orquídeas son plantas aéreas o epífitas. Siempre el medio de cultivo en donde estén sus raíces debe ser capaz de proporcionar mucho oxígeno y que aunque riegues no se quede anegado, sino que drene. Esta es piedra volcánica para que la planta no pierda la capacidad de oxigenarse. Cuando tú riegas demasiado seguido, van a haber bacterias en el medio y van a podrir tus raíces. Entonces tenemos que cuidar el agua. Intentamos darle, pero al mismo tiempo que drene muy bien. Otro factor importante es la temperatura, porque estamos en Manzanillo precisamente. La amplia gama de orquídeas que aquí producimos son de clima templado hacia tropical. Son muy adaptables a la mayor parte del país, salvo lugares muy fríos en donde sí hay que meterlas a casa en el invierno. Un factor más importante es la luz. Recordemos que las orquídeas son plantas aéreas que viven tapadas por las hojas, entonces no son de sol completo. Si a una orquídea le pega el sol directo, en la mayoría de los casos las hojas se van a quemar. Entonces es necesario tener o mallas sombras o tener tu planta cerca de una ventana en donde pegue solo el sol de la mañana, las primeras horas, 2-3 horas, que es suave, o el de la tarde. Así como una planta que puedes tener colgada en una terraza, o si quieres recorrer el mundo y con tu compañía, tu orquídea, nada más le doblas esto y te vas así por todo el planeta. Conozco personas que son tan fans de sus plantas que aún árboles, así importantes, como patas de elefante gigantes, cuando se cambian de casa, pues ahí va la máquina a escarbar y hacer el hoyo en la otra casa y cambian sus árboles porque dicen, no, pues es como dejar a tu mascota, dejar a tus árboles, ¿no? Sí, mira, acá tenemos una Phalaenopsis mini y acá tenemos otra Phalaenopsis ya con un racimo floral más grande, que son de colores muy suaves. Esta, a través del mejoramiento, lograron que se adapte a muchos climas, muchas temperaturas. La ves desde Canadá hasta Sudamérica, Brasil, y la ves masivamente casi en todo el mundo. Y hacemos cruzas, se va haciendo una selección y se va haciendo una mejora, digamos, de las características. ¿Y cada cuándo florece una orquídea? Generalmente los híbridos, que son especies mejoradas genéticamente, pueden florecer en diferentes épocas del año. Pero en la naturaleza, una orquídea, como están en la naturaleza, florece generalmente una vez al año. Algunas prefieren el frío para florecer, otras la temporada de lluvias, otras de épocas secas. Entonces hay floraciones durante todo el año. ¿Y la flor que la orquídea da, cuánto tiempo dura? Más o menos alrededor de un mes y medio es el tiempo de duración de una floración, siempre y cuando las temperaturas sean de noches cálidas. Mientras más calor, más flores, en el caso de las tropicales. Por eso estamos aquí en el mar. Para nosotros las orquídeas son en las flores como un buen vino en las bebidas, que tiene que ser añejado para poder disfrutarse. Decimos que una rosa se produce en 6 meses, una orquídea en 6 años. Cada paso que damos es un encuentro con una nueva especie de orquídea. Es una variedad de Singapur. Es una mócara, así se llaman estas, y ve qué bellos puntos tiene de manera natural cada pétalo. Esta se llama Encyclia cordígera, es originaria de Chiapas, allá de mi tierra. Ay, huele muy rico.
Fidel ha logrado crear híbridos gracias a la combinación de sus orquídeas. Este híbrido lo nombré, como le decían a mi madre, en paz descanse, María Elena, era ella, y le decían Male. Este híbrido se llama Male. Mocara ámbar. Esta brilla en la oscuridad. Cuando están en salones de eventos, estas flores con las luces normales de los salones en la noche o de neón, se ven impresionantes. En realidad sí parece que tuvieran luz propia. Vean qué bella. Y es una flor con un diseño muy plano, casi perfecto. Estas son de Malasia y Singapur. En México somos, yo creo, de los pocos o casi únicos que tenemos producción de moca. Normalmente se compran muy chiquitas y pueden costar 100, 200 pesos dependiendo. Esta es Myrmecófila, mira, de acá de la zona de Colima. Es esta, una de las interesantes de esta región. Colima es un estado que ha sido poco estudiado en cuanto a orquídeas nativas, pero te puedo hablar de una en particular que es muy interesante, que se llama Myrmecófila galeotiana. Es una planta con unos bulbos largos, grandes, y produce una vara que puede pasar de 1 metro de largo, con flores de color magenta, muy bonitas. También estos son nativos aquí de esta región. Este grupo de plantas que dan este tipo de flores pertenecen al grupo Oncydiosis. Los coleccionistas son los que buscan este tipo de plantas. Orquídea. Orquídea. Qué bonita. ¿No les molesta? No, para nada. ¿El perrito? Estas orquídeas son aéreas y se riegan abundantemente porque no tienen manera de conservar agua en las raíces. En la casa es muy conveniente ponerlas a veces en un baño, en alguna esquina cerca de una ventana, con sus raíces colgando. Si hay una tina de baño, pues ahí viven muy felices. ¿Sí? Lo que hacen con esto es ayudarnos a estimular a las plantas a que florezcan más rápido. Y como nos falta personal en este momento, aprovechamos a nuestros amigos. ¡Hey, orquídea! ¿Cómo estás, chiquitinga? Hola, orquídea. Encontré el paraíso, que son de los seres vivos con mayor vibración, pero además son muy resilientes. Cuando de pronto hay que venir a despejarse, vengo para acá. He aprendido mucho del silencio y de todo lo que transmiten las orquídeas. Este proyecto nace como un sueño que se dio estando yo estudiando en Japón, fíjate, floricultura. Y recordé que en mi niñez, yo soy originario de Chiapas, y acampábamos mis padres y yo, y en la época aquella era un paraíso ir a los lagos de Montebello, ir a la selva. Eran parajes llenos de flores, ¿no? De bromelias, de orquídeas, obviamente muchas. Y ahí surge el sueño, fíjate, de regresar a México y hacer orquídeas, que es lo que yo estudiaba allá, estudiaba floricultura. Y tardé años, ¿verdad?, trabajando para otras empresas en diferentes partes del mundo para después regresar a México, juntar los recursos, invitar a algunos amigos a invertir, y así nace Viveplants en el 2002. Aprovecho a enviar una invitación a todos ustedes para visitarnos acá en Manzanillo, en el ejido La Central, especialmente pues a todo mundo que ame la naturaleza. Y Canadians, Americans, you will be very welcome. It will be a pleasure to share with you the big pleasure that we have to grow orchids. Ya ne nihonjin mo koko ni kite kudasai, kono ra no issho ni. Me parece un lugar maravilloso, todo lo que puedes aprender aquí en Viveplants sobre las orquídeas. Estas en la oscuridad tienen una cierta luminiscencia. En esta sección del orquidiario encontrarás artesanías inspiradas en las bellas flores. Estas son orquídeas hechas a partir de escama de pescado. Es un artista local. Yo quiero este ramo para mi boda. Estas orquídeas que ven aquí están preservadas. Es la flor natural trabajada de tal manera que también sigue persistiendo la flor viva, tal cual sus colores.
Luego de conocer el orquidiario fuimos a la península de Santiago, donde se encuentran algunas de las playas más bonitas de Manzanillo, además de icónicos hoteles. Vean, no nos podemos ir a Manzanillo sin conocer sus playas tan hermosas que son de color verde. Esta es la playa Club de Yates y es la playa más pequeña de Manzanillo y es tranquila. También aquí es uno de los mejores lugares para presenciar el atardecer porque puedes ver parte de la bahía. Atrás de mí se encuentra la península donde se encuentra el Hotel Asadas, un emblema, un símbolo de Manzanillo. Ese hotel tiene 50 años y sin ese hotel la historia turística de Manzanillo no se contaría igual. Detonó la potencia turística de Manzanillo. El hotel se llama Las Hadas porque en el pasado, cuando los navegantes circundaban las aguas de la península de Santiago, decían que por las noches, sobre todo cuando había luna llena, veían siluetas iluminadas bailando sobre el agua, a las que llamaron hadas. Este fenómeno, que aún se puede observar desde la playa, se debe a la presencia de fósforo sobre la superficie del mar. Está un poco fresca, pero está deliciosa. Y eso que estamos en el mes de marzo. En otros países, como en Europa y en Estados Unidos, ni pensar meterse al mar. Pero aquí en México se puede. Entonces vamos a disfrutar. Me encanta esta playa y está protegida por la península, así que el agua es muy tranquila, muy calma. No hay las grandes olas que caracterizan al Pacífico, donde las olas son tan altas que incluso se puede practicar surf. Es mi playa favorita de las que hemos ido en Manzanillo. Wow, el agua aquí ya está muy profunda. Y vean, el sol ya casi está más cerca del ocaso. Cuando el sol se mete en el Pacífico mexicano, sucede un espectáculo, hermosos atardeceres, porque el sol se mete por este lado del planeta. Tú que has viajado por todo el mundo, te creo sin problema cuando me dices que es prácticamente como estar en Grecia. Te creo, nunca he estado, pero te creo. De hecho, la arquitectura del Hotel Asadas parece mucho a la arquitectura del Mediterráneo en Grecia, así que no tienes que ir tan lejos como para tener un poco de eso, solo tienes que venir a Manzanillo. Manzanillo es escénico desde cualquier punto. Además de la bahía de Santiago, otro de los sitios para ver la despedida del sol es la playa Las Ventanas. Ahora vamos a ir a una de las playas más bonitas de Manzanillo a ver el atardecer. Se llama la playa Las Ventanas. Y vean allá, ¿qué vemos, Ana? Los pelícanos. Están en las rocas. Vean, también vemos como el mar rompe con mucha fuerza. Y vean las olas que se hacen. ¿Estas estructuras para qué sirven? Eso sirve para que las olas no golpeen con tanta fuerza a la costa y así podamos proteger la costa del mar. Esta playa está bellísima. Escuchen cómo las olas llegan hasta la arena. Es una arena más oscura. Está un poco más salvaje, la verdad. Tuvimos que caminar por aquí y bajar esto. La playa está muy salvaje. Ay, qué miedo. Vamos a tocar el agua. Esa va a ser la misión. A ver qué tal, cómo nos va. Ya estoy listo para sumergirme en las aguas del Pacífico. El agua está fresca. No está tan mal. Y es una playa de rocas. Podemos ver que todos son rocas aquí. Escuchen el sonido que hacen las piedritas al moverse por las olas. ¡Wow! ¡Qué hermoso atardecer!
Ahí viene la ola grandota. ¡Wow! Aquí el mar debe estar muy hondo porque pues si Manzanillo tiene un puerto tan importante para que grandes barcos lleguen, pues me imagino que cerca de su costa deben de ser aguas muy profundas y por eso este oleaje tan fuerte. Tienen que venir a Playa Ventanas a ver el atardecer. ¿Qué te está pareciendo? Está precioso, lo estoy disfrutando muchísimo, me siento con mucha paz. Gracias Manzanillo por regalarnos tantos días inolvidables. Nos llevamos en fotos ballenas y muchas experiencias y además unos kilitos de más por toda la gastronomía tan deliciosa que hay aquí. En el Atlántico tenemos los amaneceres en la playa que son hermosísimos, pero la verdad soy más alguien de atardeceres que de amaneceres y verlos aquí en el mar siempre es un regalazo. Para cerrar la travesía fuimos a La Sal, el restaurante del chef Nico Mejía, reconocido como el máximo exponente de la gastronomía colimota. Estamos cerrando nuestro viaje de Manzanillo aquí en el restaurante de Nico Mejía, uno de los mejores chefs del estado. ¿Qué vas a comer? Una deliciosa tostada de ceviche. Nico Mejía ha recorrido todo Colima para rescatar los ingredientes y recetas más emblemáticos de todo el estado. De alguna forma, el chef Nico Mejía nos ha acompañado en este viaje por todo el estado, porque él ha abierto un sendero. Él se ha acercado a las comunidades para preguntar los ingredientes y la receta de la gastronomía colimota. Salud por Colima. Con alegría brindamos por Colima y lo hicimos con el mezcal que se produce en sus campos, combinado con la aromática flor de Jamaica. Delicioso. Después platicamos con el chef Nico Mejía sobre la pasión que lo mueve. ¿Qué me inspira de Colima? La calidad que tiene su gente y sus ingredientes que nos hace ser colimenses. Pero más colimenses, colimotas. Si llega un español, un francés o un italiano a Colima, ¿de qué se sorprendería? De lo mismo que yo me sorprendí cuando decidí irme a Europa. Y me decidí ir a Europa porque yo creía que en Colima no había una cocina de calidad. O los ingredientes que teníamos aquí eran mediocres. Eso en mi pequeño cerebelo, mi cerebelo de vaca, que las vacas tienen un cerebro así chiquito. Cuando descubrí, me di cuenta que en Colima éramos unos chingones y que en Colima teníamos ingredientes y recetas y platillos, la sal, el mango, el plátano, el tamarindo, la piñamiel, el coco. La calidad del coco, a diferencia de otras partes de México, es simplemente excepcional. Entonces, por supuesto que se van a quedar anonadados. Lo que conocemos como la trilogía de la cocina mexicana, chile, frijol y maíz. En Colima tenemos la propia, sería el coco, la sal y el limón Colima. Este es un taco de papa dorado. Arriba viene un aguachile verde de camarón con cebolla y pepino.
Viene bañada en la misma salsa en la que se reboza el aguachile. Lo otro es una tostada de pozole, algo más de aquí de Colima. Pozole de cerdo, granos de pozole y la misma carne. Al final le agregan col, se licúa con chile. Increíble. Voy a probar erizo de mar fresco. Esto lo pescan aquí, tienen la ventaja de tener el Océano Pacífico de un lado. Colima de verdad es una tierra bendita. Erizo de mar nunca lo he probado. Ojalá que no me pique. Es muy suave, una carne muy suave. Y tiene chile serrano, pero no pica. Buenísima. Que se den la oportunidad de venir al estado y conocerlo, que conozcan pues México, ¿no? Ven a Colima, vengan a mi casa. Esta es tu cochera, ¿verdad? Sí, yo vivo arriba, ahí están los dos pasos de la cochera, lo hacemos con mucho cariño. Le damos la misma importancia al servicio como a la cocina, como a la mixología. Con todos sus recorridos por Colima, el chef Nico Mejía ya ha escrito 3 libros con los que busca preservar la gastronomía colimense. ¿Qué son estos libros para ti? Valles de Colima, Montañas de Colima y el que viene de volcanes. Esos libros son para los colimotes del futuro. Un patrimonio. Sí, la historia es de quien la escribe. Saluda. Pues esos volcanes han estado aquí antes que nosotros, ¿no? Colima les pertenece, entonces por miles de años han contribuido a que nuestras tierras sean tierras mineralizadas, fértiles. Colima es el Hawái de México, como Hawái lo es para Estados Unidos. Estoy feliz con lo que Colima me ha dado, indudablemente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Colima, uno de los estados más pequeños de México, pero sin duda uno con muchos tesoros.